Buenas tardes, nosotros somos del Instituto Politécnico Nacional, provenientes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 15, Diodoro Antunes Echegaray. Nuestro tema se titula Espirómetro casero, asistencia respiratoria en pacientes post-COVID 2021. Este proyecto es presentado por Altamirano Hernández Alexandra, su servidor Abad López Alexis Yair, Arzate Trejo Ameyali Yuritsi, Aurelio Flores César, Ávila Guevara Yasmín Berenice y Alvarado Vera Keila Giselle. Nuestra profesora titular es la maestra en docencia científica y tecnológica Flores Ortega Evelyn. Y nuestros profesores de laboratorio son el doctor Mesa Padilla Francisco y la licenciada en enfermería Hernández Bonilla Jacqueline. Mi nombre es Alexandra Altamirano Hernández y les voy a hablar sobre los coronavirus. Los coronavirus son un grupo viral que se caracteriza por ser esférico, miden entre 60 y 200 nanómetros y cuentan con ácido ribonucleico y envoltura lipídica, con prolongaciones o proyecciones muy peculiares en forma de masa. Estas prolongaciones son elementos muy útiles para poder identificarlos, ya que en la microscopía electrónica le da un aspecto de corona solar, de donde se viene el nombre coronavirus. Una vez que los virus ingresan en la vía aérea superior, se introducen en las células epiteliales, donde se multiplican y son liberadas para infectar nuevas células. En los adultos, el periodo de incubación de infección respiratoria por coronavirus es de 2 días en promedio. En diciembre del 2019 se reportó la aparición de un nuevo coronavirus zoonótico proveniente de Wuhan, China. Se trata del ahora denominado SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19. La enfermedad COVID-19 es una enfermedad respiratoria que causa fiebre, tos y dificultad respiratoria. Es altamente infecciosa y se ha propagado por todo el mundo. La mayoría de las personas padecen una enfermedad de leve a moderada. Los adultos mayores y las personas con ciertas afecciones de salud tienen un alto riesgo de enfermedad grave y muerte. Los principales órganos que se ven afectados por COVID-19 son corazón, pulmones y cerebro. El SARS-CoV-2 presenta un periodo de incubación de 1 a 14 días. El cuadro clínico presenta síntomas como pérdida del gusto o olfato, congestión nasal, enrojecimiento ocular, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, erupciones cutáneas de distintos tipos, náuseas o vómito, escalofríos o vértigo. En su diagnóstico se puede realizar el aislamiento del virus a partir de las secreciones respiratorias. Se cultivan en medios de cultivo celular con células embrionarias. Las personas que deben realizarse la prueba son aquellos individuos que presentan la sintomatología específica o que son adultos mayores con condiciones médicas preexistentes como hipertensión, diabetes o afecciones respiratorias. Se realiza una prueba molecular y se trata de reacción en cadena polimerasa, PCR. Dicha prueba detecta el virus en la muestra amplificando su material genético hasta niveles que permiten su detección. La prueba PCR es una técnica de alta precisión en la detección y amplificación de material genético. Esta se emplea como prueba diagnóstica en la detección del virus SARS-CoV-2. Se puede realizar a partir de fuentes respiratorias superiores e inferiores, incluidas la orofaringe, la nasofaringe, el esputo y el líquido bronquial. Para este procedimiento se realizan frotis nasofaringio y orofaringio. Dentro de las secuelas que deja la enfermedad por COVID-19, tenemos en las secuelas pulmonares la fibrosis pulmonar, en las secuelas neurológicas una inflamación que produce que el flujo no llegue correctamente al cerebro. En secuelas musculares, los pacientes pierden un 20% de masa muscular durante los 10 primeros días, y en las secuelas mentales tenemos que un porcentaje de pacientes presenta ansiedad, depresión y fobias. La espirometría es la principal prueba para la evaluación de la función respiratoria a través de la medida de la cantidad de aire que puede ser exhalada en una respiración profunda. La espirometría simple, el paciente realiza una expiración máxima no forzada tras una inspiración máxima. Esta se basa en la detección de volúmenes respiratorios como el volumen corriente, capacidad vital, el volumen de reserva inspiratoria, capacidad inspiratoria, volumen residual, capacidad residual funcional y capacidad pulmonar total. En la espirometría forzada, esta consiste en que el paciente realice en el menor tiempo posible
una expiración máxima forzada tras una inspiración máxima. El espirómetro es un dispositivo que debe ser utilizado después de haber presentado una enfermedad pulmonar. Este ayuda a medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona. Esto se le llama volumen de aire. De igual manera ayuda a medir la velocidad de las inhalaciones y exhalaciones durante la respiración, lo que se le denomina velocidad del flujo de aire. Ejercicios de respiración para pacientes post-COVID. Tenemos los ejercicios diafragmáticos en los que se lleva una gran cantidad de aire a la zona baja de los pulmones. Esto garantiza una mejor ventilación, capacitación de oxígeno y limpieza de los pulmones en la exhalación. Ejercicios de expansión pulmonar fase 1 y fase 2. Estos se realizan cuando se requiere que una zona determinada del pulmón aumente su ventilación. La respiración sumada. Esta técnica mejora la distensibilidad pulmonar y favorece el intercambio gaseoso. La respiración glosofaringea favorece el intercambio gaseoso, mejora la disnea y ayuda a estabilizar la saturación de oxígeno. Los ejercicios de acondicionamiento físico o readaptación al esfuerzo mejoran la forma y resistencia física, regulan las cifras de presión arterial, incrementa o mantiene la densidad ósea, aumenta el tono y la fuerza muscular y reduce la sensación de fatiga. Los signos vitales son aquellos que permiten evaluar el estado fisiológico del cuerpo. Los parámetros que nos permiten evaluar el estado fisiológico es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, oximetría y presión arterial. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, como el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Estos pueden variar según la edad, el sexo, el peso, la capacidad para ejercitarse y la salud general. Yo les voy a hablar sobre el planteamiento del problema, ya que este va encaminado a una de las secuelas más importantes que se presenta a nivel respiratorio, provocando la dificultad para respirar, también llamada así disnea. Esto en pacientes recuperados por COVID-19, lo que nos ha encaminado a recrear un prototipo de un espirómetro casero, el cual auxiliará en la rehabilitación de los pacientes post-COVID. Delimitación del tema. Las personas afectadas por la enfermedad COVID-19 se ven principalmente afectadas por presentar diversas secuelas a causa de dicha enfermedad. Principalmente se trata de la disfunción pulmonar. Por ello, se aplicó una solución viable y confiable que consta en realizar ejercicios pulmonares para mejorar la función pulmonar con la ayuda de un espirómetro casero a pacientes post-COVID con un rango de edad de 25 a 80 años que radican en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta. Justificación. Nuestra justificación se basa en que cerca de 8 millones de personas en todo el mundo se han recuperado de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, pero esto no implica que las personas que ya la han padecido no puedan volver a padecerla en algún futuro o bien que los síntomas desaparezcan por completo. Una de las secuelas más importantes se encuentra ligada al sistema respiratorio, la cual es denominada disnea por Pérez B, que es la sensación de la falta de aire que presentan algunos pacientes después de ser dados de alta. Esto derivado de la gravedad de la enfermedad y el tiempo prolongado en estancias hospitalarias donde recibieron apoyo ventilatorio y mecánico. Para la recuperación de este problema de salud derivado del COVID-19, los pacientes requieren de una terapia de rehabilitación pulmonar y el uso de un espirómetro, ya que este es el tratamiento de primera elección. Por lo tanto, el siguiente trabajo se enfoca en la elaboración de un espirómetro casero, pues este resulta de fácil acceso para el paciente, es más económico y funcional para su recuperación. Objetivo general. Se construyó un espirómetro casero para la asistencia respiratoria en pacientes post-COVID.
Para auxiliar en la rehabilitación pulmonar, los objetivos específicos se dividieron en 4. El primero fue la construcción de un instrumento de obtención de datos de pacientes post-COVID para el análisis de la frecuencia de la sintomatología durante y después de su presencia. El segundo punto, se presentó la frecuencia de la sintomatología de un grupo experimental en pacientes post-COVID, esto para su análisis y construcción de un espirómetro casero. Como tercer punto, expusimos la funcionalidad y viabilidad del espirómetro casero a través de un video en la plataforma de YouTube. Por último, se comprobó la eficacia y factibilidad del espirómetro casero en pruebas de ensayo con los pacientes post-COVID. Soy Arceta Trejo Mayali Yuritsi y les vamos a presentar los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los pacientes post-COVID. Tenemos la primera gráfica correspondiente al género de los pacientes. En esta gráfica se puede observar que de los 127 pacientes, el 54% corresponde al género femenino, mientras que el 46% restante corresponde al género masculino. La siguiente gráfica representa la edad de los pacientes post-COVID. Se puede observar que el 54% de los pacientes no respondieron a esta interrogante. El 20% de los pacientes se encuentran en un rango de edad de 15 a 25 años, mientras que en un rango de 26 a 36 años se encuentra el 5% de los pacientes. El 4% representa a los pacientes que tienen entre 37 a 47 años. El 12% de los pacientes se sitúan en un intervalo de 48 a 58 años. Por último, el rango de 59 a 69 años de edad representa el 5% total de pacientes. Por otro lado, en esta gráfica se puede observar que el 85% de los pacientes pudieron recuperarse de la COVID-19 con cuidados en casa, mientras que el 15% restante necesitó de hospitalización. En esta gráfica se representaron los principales síntomas que presentaron los pacientes durante la enfermedad. Se puede observar que el cansancio fue el síntoma que se presentó con mayor frecuencia en los pacientes, estando en 93 casos positivos por COVID. 79 pacientes presentaron cefalia como síntoma. La fiebre y la cefalia se presentaron en 61 pacientes respectivamente, mientras que la tos seca estuvo presente en 55 pacientes, al igual que la anosmia. Se puede observar que 52 pacientes tuvieron una sensación de falta de aire, mientras que 46 pacientes sostuvieron dolor de garganta. La disnea se presentó en 45 pacientes. La diarrea y el dolor de pecho se presentaron en 38 pacientes respectivamente. La presión en el pecho se presentó en 29 pacientes y 14 pacientes apreciaron incapacidad para hablar o moverse en su persona. La conjuntivitis se repitió en 9 casos. La cianosis se percibió en 8 pacientes. Se notaron erupciones cutáneas únicamente en 5 pacientes y los vómitos se presentaron en 2 casos, al igual que las náuseas y el dolor de espalda. Los siguientes síntomas solo tuvieron un caso de incidencia, que es la artralgia, calambres en distintas zonas del cuerpo, dolor articular, dolor muscular, pérdida de masa muscular, escurrimiento nasal, delirios, alucinaciones, amnesia anterógrada, pérdida del cabello, dolor en glóbulos oculares y el dolor de columna dorsal. La siguiente gráfica nos permite observar que el 80% de pacientes tenían niveles normales de saturación de oxígeno. Por el contrario, el 20% de los pacientes tenían niveles bajos de saturación de oxígeno. Por ello, necesitaron apoyo para regular su saturación de oxígeno. Mi nombre es Arelio Flores César. En esta gráfica se puede observar que de los pacientes que requirieron de apoyo ventilatorio, el 88% necesitó de un tanque de oxígeno con puntas nasales, mientras que el 4% tuvo una intubación endotraqueal. Por otro lado, el 4% de los pacientes necesitó de puntas de alto flujo y el 4% restante requirió de presión positiva continua de las vías respiratorias CPAP. En esta gráfica se observa que 7 pacientes padecieron la enfermedad de 1 a 10 días,
De 11 a 20 días es el intervalo de tiempo que mayor incidencia tuvo, puesto que 78 pacientes estuvieron enfermos durante este periodo de tiempo. 35 pacientes mantuvieron la enfermedad de 1 a 2 meses, mientras que solo 2 personas padecieron COVID-19 de 2 a 3 meses. Por último, 5 personas no respondieron a esta interrogante. En esta gráfica podemos observar que el cansancio fue la secuela de mayor frecuencia en los pacientes al estar presente en 79 casos. 58 pacientes tuvieron trastornos de ansiedad a causa de COVID-19. El estrés se presentó en 44 casos. Por su parte, la depresión se detectó en 37 pacientes, mientras que 36 personas comenzaron a perder cabello. La disnea se presentó en 32 pacientes. Se identificó taquicardia en 26 pacientes. La dificultad de concentración, dolor de garganta y tos seca se manifestaron en 20 pacientes. 18 pacientes mencionaron haber presentado disgeusia. Se detectó dolor de pecho en 16 pacientes, al igual que la pérdida total del olfato. La diarrea y presión en el pecho coincidieron en su incidencia, al presentarse en 12 pacientes, mientras que en solo 6 casos no hubo secuelas. Se manifestaron dolores musculares en 5 personas, mientras que solo 3 personas sostuvieron dolores articulares. Asimismo, se percibieron urticarias en 3 casos. La cefalea, oftalmalgia y pérdida de memoria estuvieron presentes en 2 pacientes. Por último, los siguientes síntomas solo se presentaron en una ocasión: gerosis, insomnio, hipertensión, rinitis seca, fibrosis pulmonar y movimientos corporales involuntarios. A los pacientes se les cuestionó sobre la existencia de alguna enfermedad adicional a la COVID-19, a lo que el 69% de los pacientes dieron una respuesta negativa. El 28% afirmó tener una enfermedad o más sin contemplar la COVID-19, mientras que el 3% no respondió a esta interrogante. Esta gráfica es un seguimiento de la anterior, donde los 36 pacientes que afirmaron tener una enfermedad o más adicional a la COVID-19 nos proporcionaron los siguientes datos. Las enfermedades que tuvieron menor incidencia fueron la hipertrigliceridemia, migraña, hipertiroidismo, dislipidemia, disfunción sistólica, angina de pecho, artritis, hepatitis, tabaquismo, alcoholismo, cáncer, anemia e hipotensión, al presentarse solo un caso de cada una de estas enfermedades. Las alergias y cardiopatías se presentaron en 2 pacientes respectivamente. El asma se encontraba en 3 pacientes. 10 pacientes presentaron diabetes, mientras que 15 pacientes dijeron tener obesidad. Por último, la enfermedad con mayor incidencia fue la hipertensión, al presentarse en 18 ocasiones. Ahora les voy a mostrar el procedimiento para realizar el espirómetro casero. Los materiales necesarios para realizar el prototipo es una botella con capacidad de 1 litro equivalente a 1000 mililitros, una bolsa de plástico, puede ser reciclada, el punto es que está al alcance de nuestras manos. El tamaño considerable para esto pues es que la botella quepa en la bolsa. Otro material necesario para la realización de este espirómetro es cinta masking, es cinta de papel en la que podemos escribir esto, ya que más adelante vamos a marcar los mililitros en esta cinta para colocarlos a la botella. Un popote, y puede ser agua potable, agua de la llave, pero que sea agua de preferencia, un líquido transparente. Y pues en el transcurso del video verán que voy a requerir de material de apoyo, por ejemplo de un objeto punzocortante, en este caso voy a utilizar un cuchillo. También les voy a mostrar cómo medir los mililitros de agua que vamos a colocar en la botella con ayuda de una regla y de un vaso de plástico normal. Podemos conseguirlo en la tienda por 1 peso, por 50 centavos. Este nos va a ayudar como referencia para poder medir los mililitros de agua, repito, porque vamos a colocar en la botella.
Bueno, como les comentaba, primero vamos a pegar la cinta masking a lo largo de la botella. Esto con la finalidad de que sobre la cinta podamos marcar los mililitros. En este caso yo voy a marcar de 100 mililitros en 100 mililitros, 100 mililitros, 100 mililitros. Esto con la finalidad de poder observar el avance que ha tenido el paciente post-COVID. Un ejemplo, un paciente recientemente enfermo de COVID va a inhalar hasta 200 mililitros de agua. Es un ejemplo. Y se le aplica el tratamiento 1 semana, 2 semanas, y lo que se espera es que el paciente pueda alcanzar muchos más mililitros, mucha más capacidad que pueda inhalar. Esto demostrando así que realmente el espirómetro está mejorando la función pulmonar en pacientes post-COVID. Ahora que ya tenemos la cinta sobre la botella, ya podemos empezar a medir los mililitros que vamos a colocar. En este caso yo les voy a ayudar a tener una referencia más aproximada a lo que se requiere, que son 100 mililitros y 100 mililitros, con ayuda de una balanza. Yo aquí tengo una balanza y este es el material de apoyo, pues para que ustedes puedan medir los mililitros. Como les había comentado, yo me voy a apoyar de esta balanza para darles una referencia de cómo poder medir los mililitros que vamos a colocar en la botella. La balanza obviamente pues pesa en gramos, pero recordemos que 1 gramo equivale a 1 mililitro, entonces no hay ningún problema. Voy a colocar el vaso, lo coloco, presiono la tecla tarar y voy a empezar a colocar los mililitros al vaso hasta que sean los 100 mililitros que requerimos. $98, $99, $100. Ya tenemos ahí, están los 100 mililitros. Como podemos observar, es aproximadamente la mitad de su capacidad. También lo podemos medir con ayuda de una regla. Este vaso lo estoy ocupando como referencia, ya que como les había comentado, lo podemos conseguir en cualquier tienda, en cualquier lugar, está al alcance de todos y pues tienen la misma medida, entonces no hay ningún problema en cuanto a la referencia. Desde la base hasta la parte que tiene agua son 5 centímetros. Aquí se alcanza a ver un poco. Entonces ya tenemos aquí los 100 mililitros aproximadamente. Yo lo estoy haciendo, repito, con ayuda de una balanza, pero esta también puede ser su referencia. Entonces ya tenemos aquí nuestra botella y vamos a proceder a colocar los 100 mililitros de agua aquí. Aquí está la botella, retiramos la tapa y recordemos 100 mililitros de agua tenemos aquí y empezamos a ponerla en la botella. Hasta aquí van 100 mililitros, entonces los vamos a marcar con ayuda de un marcador indeleble, un marcador permanente. Lo vamos a poner en una base, la botella la vamos a poner en una base y para que el agua tenga estabilidad, no se esté moviendo y poder marcar los mililitros. Bueno, ya tenemos en una base estable la botella, entonces ahora podemos hacer la marca aquí y hasta ahí llegan 100 mililitros. Los vamos a marcar con los números correspondientes, en este caso 100 mililitros, y
Y vamos a repetir este paso hasta completar los 1000 mililitros, que es la capacidad de la botella. Bueno, hasta ahora ya llevamos 500 mililitros, medio litro, la mitad de la capacidad de la botella. Y este es otro dato también muy importante que puede ayudarles como referencia. En caso de no tener todos los materiales de apoyo que les dije, como es la balanza, como puede ser el vaso desechable, pues bueno, podemos medir la mitad de la botella de su capacidad y a partir de ahí ir segmentando en partes iguales, lo mejor posible que se pueda. El punto es tener algo de referencia, una medida de referencia. Entonces, repito, a partir de la mitad de la capacidad de la botella, que son 500 mililitros, se puede ir segmentando en las partes restantes para tener las medidas aproximadas, digámoslo así, para medir los mililitros. Mientras tanto, pues voy a continuar llenando la botella hasta que sean los 1000 mililitros y les explico el siguiente paso. Bueno, como podemos observar, ya están hasta acá, hasta el ras de donde termina la botella está el agua. Entonces, pues la última medida podemos considerarla hasta donde empieza la boca de la botella para que no haya derrames. Bueno, como les decía, ya tenemos el agua hasta el ras de donde empieza la boca de la botella. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, ya tenemos aquí los 950, aproximadamente los 950 mililitros de agua. Y ahora los vamos a depositar en la bolsa de plástico. Pueden pedir ayuda si gustan, para que les sea más fácil. Pero igual lo pueden hacer ustedes mismos. Listo. Tenemos aquí 950 mililitros de agua aproximadamente. Y esto se va a quedar aquí un momento, ya que lo que sigue es que vamos a seguir trabajando con la botella. Hay que hacer unos orificios en esta parte y ya vamos a utilizar el popote. Entonces en un momento se los explico. Bueno, aquí ya llegamos a la parte de manejar la botella y los materiales de apoyo que les había comentado, el cuchillo, la vela. Bueno, a la tapa le vamos a hacer un orificio de pues aproximadamente del diámetro del popote para que entre por aquí. Necesitamos que el popote atraviese la tapa
Entonces pues eso lo vamos a hacer con ayuda del cuchillo y voy a calentar la punta del cuchillo con la vela para que me facilite hacer el orificio. Bueno, pues una vez que ya logramos perforar la tapa, podemos ir midiendo si es que ya entra el popote. En este caso todavía falta y hay que ir haciendo esa parte con cuidado, ya que si el orificio queda muy grande, pues el popote se va a salir. No pasa nada, se puede ajustar poniendo un poco de cinta alrededor del popote para cubrir el diámetro que nos hayamos pasado, pero pues sí, de preferencia a ir midiendo el diámetro del popote y pues ir viendo si ya cabe aquí en la tapa. Como pueden ver, pues sí, calentar la punta del cuchillo me facilita realizar el orificio, pero recuerden hacerlo con mucho cuidado. Como les decía, pues hay que procurar que quede justo el orificio para que entre el popote. En este caso ya entró, se maltrató un poco la parte de por donde lo introduje, porque pues la forma que tomó no era totalmente circular, entonces tuve que doblarlo un poco para que lograra entrar, pero no importa porque pues realmente no vamos a utilizar todo el popote. Podemos cortar el extremo y no pasa nada, no hay ningún problema. Y pues nosotros vamos a utilizar del popote, que son aproximadamente 7-8 centímetros. Entonces vamos a cortar la parte de abajo y ya, lo que vamos a utilizar es esto. Solamente vean, no es mucho, no es todo el popote, solo es esta parte. Ahora vamos a proceder a hacer los orificios que les había comentado en la base de la botella. Igual con ayuda del cuchillo y de la vela para que sea más fácil. Y listo. Fue fácil hacerlo con ayuda de los materiales que les digo. Ya están los orificios en la base de la botella. Y ahora vamos a poner la botella en la bolsa. Y bueno, faltó aquí en esta parte colocar la tapa. Esto nos va a ayudar a inhalar, que es lo que vamos a hacer una vez puesta la botella en la bolsa. Recordemos que en esta bolsa hay aproximadamente 950 mililitros de agua. Y ahora vamos a colocar la botella dentro de la bolsa. Y aquí también pueden pedir ayuda de alguien más, ya que la botella, como se puede alcanzar a ver un poco, queda justamente al ras de donde comienza el agua. Entonces debe quedar así. Pueden pedir ayuda, les comento, pues para que no sumerjan por completo la botella. No deben sumergirla por completo. Repito, queda al ras. Y bueno, así se ve. Pueden asegurarla con cinta, con Durex, para que no haya ningún problema de que la bolsa se vaya a caer. Entonces la voy a sujetar con un poco de Durex y ahorita regreso. Bueno, ya quedó sujetada. Esto nos ayuda a tener un poco más de estabilidad con la botella, y la bolsa no la asegura por completo, pero algo así.
A diferencia de antes de ponerle la cinta, pues sí era más difícil manipularla. Esto, repito, nos facilita, más no soluciona el problema del movimiento, pero bueno, son detalles mínimos. Les comentaba, aquí está los mililitros marcados y la botella está al ras del agua, de donde comienza el agua. No hay agua dentro de la botella, ya que lo que se busca es que el paciente aquí se refleje cuántos mililitros puede lograr al hacer una inhalación profunda. Esta fue la primera prueba que se realizó con el espirómetro casero a un paciente de género masculino con edad de 16 años.